Hola. ¿Tú aprendes español? ¿Te cuesta a veces? ¿Te sientes frustrado cuando no entiendes las palabras o cuando no sabes cómo decir algo? No te preocupes. A mí también me pasó. Yo también empecé desde cero. No hablaba español. No entendía nada. Y muchas veces quería rendirme. Pero no lo hice. Seguí. Paso a paso. Día tras día. Y ahora estoy aquí contándote mi historia. Porque sí, el español cambió mi vida. Me abrió puertas. Me dio amigos. Me dio nuevas oportunidades. Por eso quiero compartir esta historia contigo. Para que veas que sí se puede. Para que veas que tú también puedes aprender. Este vídeo no es una clase. No es una lección. Es solo una historia. Una historia real. Una historia sencilla. Una historia de miedo, errores, práctica y cambio. Es para ti que estás aprendiendo, que a veces dudas, pero que sigues adelante. Quédate conmigo. Vamos a comenzar. Hace unos años, mi vida era diferente. Vivía en mi mundo con mi idioma, mis costumbres y mis ideas. El español no era parte de mi vida. Nunca había estudiado español. Solo conocía dos palabras, hola y gracias. No más. No entendía canciones. No veía películas en español. No tenía amigos que hablaran español. Y no pensaba aprender. Pensaba que era difícil. Muy difícil. Pensaba que era imposible. Veía personas hablando español y pensaba, yo nunca voy a poder hacer eso. Las palabras me parecían largas. La pronunciación me daba miedo. Las conjugaciones me confundían. Y además tenía vergüenza. No quería hablar y equivocarme. No quería que las personas se rieran de mí. Me sentía inseguro. Pensaba que los idiomas eran para otras personas. No para mí. No para alguien común como yo. Pero un día algo cambió. No fue algo grande. Fue algo pequeño. Vi un grupo de turistas en mi ciudad. Ellos hablaban español. Yo no entendía nada. Pero algo me llamó la atención. Me gustó cómo sonaba el idioma. Era diferente. Era musical. Era bonito. En ese momento pensé, ¿y si intento aprender español? ¿Y si lo intento solo por curiosidad? Esa pequeña pregunta fue el comienzo de todo. No tenía libros. No tenía maestro. No tenía dinero para clases. Pero tenía un celular. Y tenía ganas.
Descargué una aplicación. Empecé con palabras simples. Hola. Adiós. Gracias. Agua. Pan. Casa. Día tras día practicaba un poco. A veces 5 minutos. A veces 10. No mucho. Pero cada día hacía algo. Me equivocaba mucho. Pero no importaba. Lo importante era intentarlo. Al principio no entendía nada. Escuchaba y todo era rápido. Pero cada día entendía una palabra más. Y eso me motivaba. Eso me hacía seguir. El comienzo fue lento. Muy lento. Pero también emocionante. Aprendí mis primeras frases. ¿Cómo estás? Me llamo, vivo en. No eran muchas palabras, pero eran mías. Eran un pequeño tesoro. Me gustaba repetirlas en voz baja. A veces las decía en el espejo. Me miraba y decía, hola, me llamo. Sentía orgullo. Sentía emoción. Por fin, algo nuevo empezaba. Empecé a ver vídeos para principiantes. Vídeos con palabras simples. Escuchaba una frase, pausaba, la repetía. Muchas veces. Una y otra vez. A veces me aburría. Pero seguía. Porque algo dentro de mí decía, sigue. No pares. Poco a poco algo empezó a cambiar. Empecé a escuchar canciones lentas. Canciones con letras fáciles. Y entendí una palabra. Luego otra. Y un día entendí una frase completa. Sonreí. Era una frase pequeña, pero era mía. Después comencé a leer frases en redes sociales. Memes. Mensajes simples. Cosas básicas. Pero ya no todo era confuso. Ya no era todo ruido. El español empezaba a tener forma. Un día conocí a una chica en línea. Ella hablaba español. Me saludó. Me dijo, hola, ¿cómo estás? Yo no sabía qué decir. Mi corazón latía rápido. Mis manos temblaban. Pero escribí, estoy bien. ¿Y tú? Esa fue mi primera conversación real en español. 2 frases. Nada más. Pero me sentí feliz. Sentí que podía hacerlo. Después de eso, empecé a buscar más personas que hablen español. No muchas me respondían. Algunas sí. Practicaba poco. Muy poco. Pero era real. Era auténtico. Empezaba a perder el miedo. Pero claro, no todo fue fácil. Había muchos días difíciles.
Días en los que no entendía nada. Días en los que escuchaba a alguien hablar y no podía seguir la conversación. Todo era rápido. Las palabras volaban. Sentía que el español era demasiado para mí. Pensaba, esto no es para mí. Me sentía tonto. Me sentía lento. Me frustraba mucho. A veces quería dejar todo. Apagar la aplicación. Cerrar los vídeos. Olvidar el idioma. Pero no lo hice. Respiraba. Me decía a mí mismo, es normal. Es parte del proceso. Y seguía. También cometía muchos errores. Muchos. Decía palabras mal. Usaba tiempos verbales incorrectos. Confundía ser y estar. Olvidaba palabras básicas. A veces alguien me corregía. A veces no entendían lo que decía. Y eso me daba vergüenza. Mucha vergüenza. Me ponía nervioso. Me sentía mal. Pero aprendí algo importante, los errores son parte del camino. Todos los cometen. Incluso los nativos cometen errores. Poco a poco dejé de tener miedo al error. Empecé a ver los errores como lecciones. Como señales de progreso. Si me equivocaba, era porque lo estaba intentando. Además, había días en los que no tenía ganas de estudiar. No quería practicar. No quería pensar en el español. Sentía que avanzaba muy lento. Que mi nivel no mejoraba. Que nunca hablaría bien. Pero recordaba mi primer hola. Mi primera frase. Mi primera canción entendida. Y eso me daba fuerza. Me decía, ya has avanzado. Ya sabes más que ayer. Y eso era verdad. Cada día, aunque fuera un poquito, avanzaba. Aprendí que la constancia es más importante que la velocidad. Aprendí que no es necesario estudiar 3 horas. A veces 5 minutos son suficientes. Lo importante es no parar. Después de un tiempo, empecé a notar mi progreso. No fue de un día para otro. Fue lento pero real. Un día, escuché una canción en español y entendí varias frases. Ya no eran solo palabras sueltas. Eran ideas completas. Canté en voz baja. Entendía lo que decía. Sonreí. Me sentí feliz. También empecé a ver vídeos sin subtítulos. Al principio no entendía todo, pero entendía lo más importante. Podía seguir la historia. Podía reírme en el momento correcto. Sentía que algo en mi cerebro se abría. Que el idioma ya no era una pared. Era una ventana. También mejoré mi escritura.
Antes escribía frases muy cortas. Muy simples. Pero poco a poco empecé a escribir mensajes más largos. Pude contar mi día. Pude escribir sobre mi familia, mis gustos, mis planes. Cometía errores, claro. Pero cada texto era mejor que el anterior. Las personas me entendían. Eso era lo más importante. No necesitaba ser perfecto. Solo claro. Lo más bonito fue hablar con personas reales. Personas de México, Colombia, España, Argentina. Al principio las conversaciones eran lentas. Usábamos palabras simples. Pero poco a poco hablábamos más. Me hacían preguntas. Yo respondía. Me contaban historias. Yo entendía. Me sentía parte de algo más grande. Algo internacional. Algo humano. La lengua ya no era una barrera. Era un puente. Un día llegó un momento especial. Un gran momento. Yo viajé a un país de habla hispana. Fue la primera vez. Estaba nervioso. No sabía cómo sería. Tenía miedo de no entender. Tenía miedo de no poder hablar. Pero también estaba emocionado. Era el momento de usar todo lo aprendido. Cuando llegué al aeropuerto, escuché muchas voces en español. Miré los letreros. Entendí casi todo. Pedí un taxi. El conductor me preguntó ¿primera vez aquí? Yo respondí sí. Primera vez. Él sonrió. Yo también. Fue un momento pequeño. Pero fue real. Una conversación corta. Natural. Sin ayuda. Yo usé mi español. Funcionó. Me sentí libre. Durante ese viaje hablé con muchas personas. En cafés, en tiendas, en la calle. Preguntaba por direcciones. Pedía comida. Charlaba con desconocidos. Me perdí una vez y alguien me ayudó. Todo en español. No necesitaba traductor. No necesitaba ayuda. Me entendían. Yo entendía. Fue increíble. Me sentía en casa, aunque no era mi país. También fui a un mercado local. Allí hablé con una señora mayor. Ella vendía frutas. Me explicó los nombres, los precios, los sabores. Me dio una fruta gratis por hablar español. Dijo, hablas bien. Sigue practicando. Yo sonreí. Ese momento me marcó. No solo por la fruta. Por las palabras. Por la conexión. Yo, una persona común, hablaba otro idioma.
Y gracias a eso conocía a otras personas. Vivía nuevas experiencias. Entendía otras culturas. Ese viaje cambió todo. Confirmó que el español ya era parte de mí. Ya no era una materia. No era un objetivo. Era una herramienta. Una parte real de mi vida. Me ayudaba a comunicar. A entender. A sentirme más humano. Más abierto. Más libre. Después de ese viaje, algo dentro de mí cambió. Ya no tenía miedo de hablar. Ya no pensaba que era imposible. Ahora el español era parte de mi vida diaria. Lo usaba en redes sociales. Escuchaba música todos los días. Veía películas sin subtítulos. Leía artículos, historias, mensajes. A veces escribía mis pensamientos en español. Palabra por palabra, frase por frase, mi mundo se hacía más grande. Ya no era solo mi idioma, mi cultura, mi gente. Ahora también eran otras voces. Otras formas de ver la vida. Otros acentos, otras palabras, otras historias. El español me dio algo más que palabras. Me dio confianza. Me enseñó paciencia. Aprendí que los errores no son fracasos. Son pasos. Aprendí que no hay que correr. Solo caminar. Pero no parar. Aprendí que cada persona puede aprender. Que no hay edad. Que no hay límite. Solo hay que querer. Solo hay que empezar. Aunque sea con una palabra. Aunque sea con 5 minutos al día. El idioma me ayudó a conocer a personas increíbles. Personas que hoy son mis amigos. Personas que viven en otros países, pero que ahora están cerca de mí. Cerca por las palabras. Por el idioma. Por la conexión. Hoy me siento más abierto. Más curioso. Más conectado con el mundo. Ya no me siento pequeño. Me siento capaz. Me siento libre. Y todo eso empezó con una palabra. Con un hola. Con una aplicación en el celular. Con una decisión pequeña que cambió mi camino. El español me ayudó a crecer. Me ayudó a ver el mundo con otros ojos. Y lo más importante, me ayudó a creer en mí mismo. A confiar en mi mente. A confiar en mi voz. Ahora, quiero hablarte a ti. A ti que estás aprendiendo español. A ti que tal vez piensas que es muy difícil. Que piensas que no puedes. Te entiendo. Yo estuve ahí. También sentí miedo. También cometí errores. También pensé en dejarlo. Pero no lo hice.
Y tú tampoco tienes que hacerlo. No importa si sabes poco. No importa si hablas lento. Estás aprendiendo. Estás creciendo. Cada día es un paso más. Cada palabra nueva es una victoria. Cada error es parte del proceso. Si yo pude, tú también puedes. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas seguir. No tengas miedo de hablar. No tengas miedo de equivocarte. Nadie aprende en un solo día. Pero todos pueden aprender si no se rinden. El español no es solo un idioma. Es una llave. Una llave que abre puertas. Puertas a personas, a lugares, a ideas. Usa esa llave. Ábrela. Mira todo lo que puedes descubrir. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por seguir aquí. Yo empecé con dudas. Con miedo. Con nervios. Pero el español cambió mi vida. Tal vez también puede cambiar la tuya. Solo tienes que dar el primer paso. ¿Estás listo?